Amigos y amigas, que tengan excelente tarde, tremendo agarrón en la Cámara de Diputados. Llegó la hora al PRI, al PAN, para ver de qué lado están, si del lado de los intereses de Lorenzo Córdoba o del lado del pueblo de México, porque el mismo INE hizo una consulta y perdieron porque la mayoría de los mexicanos quiere que se haga la reforma electoral propuesta del presidente López Obrador, que se reduzcan los altos sueldos de los consejeros del INE, que sea el pueblo que elija a los diputados, a los consejeros, a los jueces y los magistrados. Pero hoy, amigos, los priistas y los panistas están votando en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Fernández Noroña encaró a Alito Moreno, le dio tremenda tunda enfrente de todos. Amigos, antes de poner el encontronazo, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que dijo Alito Moreno y cómo está a favor de los intereses de Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar lo que dijo Alito Moreno. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Gracias. Arribo a esta tribuna para fijar postura y fundamentar el dictamen que se ha sometido a consideración para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la propuesta que presentó el gobierno en materia político-electoral. Quiero iniciar por señalar que el trámite legislativo corrió a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política y Gobernación y Población. Y quiero dejar muy claro que el dictamen fue aprobado en comisiones únicamente por la mayoría simple que ostentan los diputados de Morena y partidos aliados. Como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, quiero dejar constancia del voto en contra del dictamen por parte de las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Movimiento Ciudadano. Compañeras y compañeros legisladores, la vida democrática de México ha pasado por reiteradas reformas. A través de las reformas se abrieron las vías para que la disputa por el poder pudiera realizarse y resolverse por medio de las elecciones, dejando atrás la etapa de las revueltas o de las fracturas del régimen como fórmula de acceso al poder. Nuestro camino a la conciliación de la democracia no fue un logro sencillo. Por ello, quiero poner el contexto de lo que hoy vivimos y hacer una breve remembranza que es inevitable y hoy resulta oportuna. Se pueden identificar tres pilares en la construcción de nuestra democracia. El primero tiene que ver con el órgano electoral, su naturaleza y organización. El segundo se encuentra en el sistema electoral y por último, el tercero, que se relaciona con la calificación de las elecciones y que pretende el análisis profundo de esta reforma. El pilar que se refiere al órgano electoral tuvo su detonación a partir de 1946, cuando se instituyó un órgano de carácter federal para organizar las elecciones, dejando atrás una práctica de realización de los comicios de forma descentralizada, con la participación de estados y municipios como órganos que apoyaban en las elecciones. No puedo dejar de mencionar que entonces, en la declaración de motivos que le diera lugar a la creación de lo que fue la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, se atisbara que algún momento se habría de arribar a un órgano de carácter autónomo. Pero antes de eso, tuvo lugar un proceso de reiteradas reformas a la Comisión Federal Electoral y después, ante la crisis de 1988, a la creación del Instituto Federal Electoral, así como a la incorporación en él de los consejeros ciudadanos. Permítame, diputado Alejandro Moreno. Diputado Miguel Carrillo, ¿con qué objeto?
Moción de orden. Diputado Adelante, presidente. diputado. Como integrante de la Comisión de Gobernación y de Población, me extraña que el presidente de la comisión esté aprovechando este espacio que tiene que hablar sobre la dictaminación para anunciar un voto o el sentido de un voto tanto de su grupo parlamentario como de otros partidos del bloque opositor. Esta es la misma moción que el diputado del bloque opositor comentó y por lo tanto pido que se respete la presentación y los posicionamientos del dictamen. Ya en su momento vendrá cada grupo parlamentario para posicionar a favor o en contra dicho dictamen, pero que se respete por lo menos esta presentación de dictamen. Muchas gracias, diputado Miguel Carrillo. Diputado Rubén Moreira, ¿con qué objeto? Moción de orden. Adelante, diputado. Quiero que usted aplique el mismo criterio que aplicó con la oradora anterior y que nadie pueda ser reconvenido cuando está en tribuna. Muchas gracias, diputado Moreira. Esta presidencia siempre ha aplicado el mismo criterio con todos los grupos parlamentarios. Ya se hizo un llamado en la anterior, con la anterior oradora. Se pide también a los diputados y diputadas que podamos ceñirnos a lo que dice el reglamento de comisiones. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Moción de orden, diputada presidenta. Adelante, diputado. Efectivamente, hace unos minutos, desde la bancada de Acción Nacional, se hizo un señalamiento porque les parecía que la exposición institucional de la compañera diputada que preside la Comisión de Reforma Política estaba expresando el punto de vista de una de las partes de este pleno. Me parece que vamos a seguir con esa situación en las siguientes intervenciones y creo que es atendible sin reconvenir a ningún legislador en su legítimo derecho de exponer como mejor considere, que siendo titulares de las comisiones respectivas hicieran un esfuerzo de institucionalidad, lo cual no quiere decir que no comente el reflejo del debate que se dio en las comisiones, que eso es parte también del informe institucional. Yo solamente llamaría a eso y diría que dejemos transcurrir en términos generales las intervenciones porque vamos para un debate largo y vamos a tener tiempo de expresar todos los grupos parlamentarios nuestra posición política al respecto. Muchas gracias, diputado Noroña. Continúe, por favor, diputado Rafael Alejandro Moreno. Gracias, presidenta. Lo que estamos haciendo desde esta tribuna es poner el contexto de cómo se dio la participación de los distintos grupos parlamentarios al seno de la comisión y lo haremos con firmeza y con claridad porque es un dictamen que quedó meramente dividido. Esto quiere decir que de alguna forma con la entonces Comisión Federal de Vigilancia Electoral se advertía lo que pasó 50 años después, cuando en el 96 la reforma política de ese entonces otorgó autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. La definición actual del INE como un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se integra con la participación del Congreso, los partidos y los ciudadanos, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad, es el resultado de un largo recorrido, de un aprendizaje exhaustivo y de una persistente búsqueda de consensos. Al final, construimos y nos dimos un órgano electoral único en su tipo a nivel mundial, del que nos orgullecemos y de igual forma nos orgullece como país. Por lo que toca al segundo pilar, se refiere al sistema electoral que debemos de señalar. De nueva cuenta, un largo recorrido que tuvo su primera etapa en el sistema mayoritario a través de distritos uninominales para elegir a los diputados federales. Este método favoreció que el partido en el gobierno mantuviera de manera reiterada una amplia representación en el Congreso que le aseguró contar con la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales. El problema de este sistema es que no favorecía la presencia de la pluralidad política.
La solución fue introducir la modalidad de los diputados de partido en el 63, con lo cual fue posible que partidos minoritarios tuvieran representación en la Cámara de Diputados. Desde ese primer intento para impulsar la pluralidad política, se pasó a la del 77 al sistema mixto electoral que combinó diputados de mayoría con los de representación proporcional para la integración de la Cámara entonces compuesta por 400 legisladores. La reforma del 86 incrementó el número de diputados de 400 a 500 y los de representación proporcional, todos para fortalecer la pluralidad política. Es de subrayarse que con ese sistema electoral mixto fue posible consolidar el sistema plural de partidos que hoy nos identifica a todos. Por su parte, el tercero y último pilar se refiere al Tribunal Federal Electoral, que sin lugar a dudas contribuye decididamente a que sea una realidad la competencia política y la alternancia en el poder. Sobre este particular, conviene recordar que la última y definitiva instancia para la calificación de los comicios se dio a través de los llamados colegios electorales, constituidos tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores para resolver su integración. Al tiempo de erigir a la Cámara de Diputados como colegio electoral para declarar los resultados definitivos en las elecciones presidenciales. Ese método se conoció como su autocalificación y fue claro que su criterio de resolución fue de carácter político, lo que promovió la parcialidad, la contradicción y el conflicto. Resultó evidente que se requería un cambio radical en el sistema de calificación electoral, de modo que se produce una mudanza sustantiva para implementar un sistema jurisdiccional a través del Tribunal Electoral. A través de este sucinto recorrido es posible exaltar que los atributos actuales de nuestra democracia electoral se soportan en los tres pilares del Instituto Nacional Electoral: el sistema electoral mixto con diputados de mayoría y representación proporcional y el Tribunal Electoral. Con base en lo expuesto, asumimos una postura y un sustento con sentido histórico. Se alimenta de convicciones y se aprecia a las contribuciones de nuestro partido para edificar un régimen democrático y plural. Esta postura tiene como base el apego a nuestra forma de entender y de interpretar la participación de todos en esta construcción del trabajo comprometido. Historia en la que juega un papel muy relevante la posición que hemos jugado para poner un pie en la democracia electoral, para que sea la lucha por el poder por medio de instituciones y leyes que tengan el consenso de la pluralidad de todas las fuerzas políticas y que generen confianza a la sociedad. No cabe duda de que las normas, instituciones pueden ser perfectibles, pero también es cierto que el desempeño del andamiaje que construimos ha sido satisfactorio y que el consenso sobre eventuales reformas se encuentra ausente en este momento. Diputadas y diputados, no es favorable la visión que tenemos respecto del momento que vive el país. Los signos de endurecimiento del gobierno dominan el escenario. Se ha hecho costumbre fustigar a la crítica, eludiendo el debate directo y con réplica, y acaba por ser un ejercicio de descalificación. Hacia todos se encamina, más allá del cuestionamiento, el que no se pueda participar, dialogar y construir en un régimen democrático. Se instauran prácticas de desgaste a quienes disentimos a través de tácticas legislativas que eluden el debate, imponiéndose siempre la mayoría mecánica. No se cambia ni una coma, no se modifica ni una letra y se atiende así a querer convertir al poder legislativo en una ventanilla de trámite. El tránsito y la lucha que llevó el país a construir un régimen plural de partidos y que permitió a la oposición desempeñar un papel decisivo en la vida de la República no debe de olvidarse. Especialmente no debe de olvidarlo la corriente política que hoy está en el gobierno, pues de otra forma nunca hubieran llegado al poder. De ahí que tanto para el gobierno como para los que no estamos en él,
La democracia es bandera que necesitamos impulsar todos. Una democracia que en sus definiciones nos agrupe, integre, consolide y dé paso a los grandes acuerdos. Reivindico en este acto la fuerza, la pertinencia y la contribución de la oposición en la vida democrática del país. Reconozco desde aquí a los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los de Movimiento Ciudadano que hemos dado la batalla en el Congreso. Estoy a favor de una oposición que tenga la capacidad de serlo a partir de razones y principios fundados y que también pueda colaborar con argumentos sin que por eso sea cooptada o amenazada. Reivindico también la condición democrática de la fórmula coalicionista en la lucha por el poder y del valor de constituir frentes políticos entre fuerzas afines y críticas hacia el gobierno. Soy un activo y comprometido defensor de tales fórmulas, aún a costa de los costos que he tenido que asumir por ello. Llamo a honrar principios que tantas veces... Bueno, amigos, esto es lo que dijo Alito Moreno, priista. Pues estos partidos de la oposición, del PRI y del PAN, nos han gobernado por más de 90 años. ¿Y qué hicieron en su gobierno? Puros crímenes de Estado, como lo de Tlatelolco, los 43 normalistas, darle agua destilada a los niños enfermos de cáncer. Lo de la guardería ABC con Felipe Calderón, que prometieron o no metieron a nadie a la cárcel porque eran familiares de su esposa, del comandante Borolas. Hoy, con la llegada del presidente López Obrador, no fue por el INE, no fue por Lorenzo Córdoba que pudo llegar a la presidencia el presidente de México, fue gracias a todos los mexicanos. Más de 30 millones querían que llegara, que querían un cambio en nuestro país, un cambio de gobierno. Si hubiera tenido menos votos el presidente, seguramente Lorencito Córdoba le hubiera dado el gane a la oposición, como sucedió en el 2006, que le robaron las elecciones al presidente López Obrador. Fue por la mayoría de los mexicanos y no fue gracias al INE, porque ya el INE hemos visto cómo le quita los derechos a Félix Salgado Macedonio a ser gobernador y cómo le da los privilegios a Samuel García, que no justificó más de 20 millones de pesos, y supuestamente Félix Salgado no registró 19,000 pesos. Es ahí donde ya se tiene que acabar que sean árbitros vendidos. Amigos, pues ahora vamos a ver la participación de Fernández Noroña, cómo le da tremenda tunda a la oposición en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar. Adelante, señor diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, legisladores y legisladoras, ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora de la definición política. Ha llegado la hora de decirle al pueblo de qué lado está cada quien en este momento importantísimo de la historia nacional. Se ha intrigado mucho, y aquí, para que se oiga bien y se oiga lejos, el Partido del Trabajo ratifica el apoyo al compañero presidente López Obrador hasta el último segundo de su mandato. El 27 de noviembre, los dos grandes líderes de este movimiento se dieron cita, se abrazaron, se acompañaron y plantearon de qué lado está el poder político. Por un lado,
el compañero presidente López Obrador, que por más que le regatee la oposición, nosotros efectivamente tenemos un líder a mucha honra que se llama Andrés Manuel López Obrador. La oposición tiene un líder que es un prestanombres, se llama Claudio X González Jr., pero su verdadero líder es el Dios verdadero de la oposición, el dinero. Están sirviendo a los intereses oscuros del gran capital y de la oligarquía nacional y extranjera. Aquí vienen con el ropaje de demócratas hipócritamente a decir que defienden lo que no defienden nada. Su amor no es sincero, porque nos quisieron retar en donde es nuestra mayor fuerza, en la calle, y los ensoberbeció el resultado del 13 de noviembre. Tardaron 4 años en poder hacer una buena manifestación en contra de nuestro gobierno y la hicieron con engaños. Y se entramparon, porque si todo lo que están diciendo en tribuna fuera cierto, podían haberlo corregido con la votación que tienen para lograr la mayoría calificada. Ustedes vienen a tribuna a faltar a la verdad porque había 50 iniciativas de reformas constitucionales, muchas de ustedes, que pudieron haber construido una gran reforma constitucional en materia electoral a favor del pueblo y de la democracia. Pero no quisieron, le negaron al pueblo una transformación necesaria por pura mezquindad, por puro cálculo político, por hacerle caso a sus líderes, el señor X González Jr. y el gran capital. Por eso vienen a decir que están salvando el INE. ¿Cuál INE? Lorenzo Córdoba, con su hipocresía, con su provocación, con su parcialidad, que se atreve a decir que no ganan más que el presidente cuando 120 funcionarios ganan más que el compañero presidente, y solo con que ajustaran su salario a lo que dice la Constitución se obtendrían recursos suficientes a lo que cuestan 200 diputados de esta soberanía. Es una verdadera elemento de indignación de la gente, los lujos, los privilegios, los fideicomisos, los miles de millones de pesos que el INE maneja, Lorenzo Córdoba para ponerle nombre, como si fuera de su bolsa. Que ustedes defiendan eso, que dicen que queríamos controlar el órgano electoral, pues si elegimos 4, ya lo he dicho en tribuna, 4 consejeros electorales la pasada legislatura y elegiremos 4 el próximo año, podríamos tener 8 de los 11. Podríamos tener el control del órgano electoral, que queríamos el padrón, si hemos empeñado nuestra vida en luchar por las causas democráticas, hemos empeñado nuestra vida por derrotar al autoritarismo, hemos enfrentado a gobiernos contrarios a los intereses nacionales, a riesgo de nuestra propia seguridad personal, para darle al país un proceso democrático. Mienten compañeros y compañeras de la oposición, pero no solo mienten, sino dejan pasar una gran oportunidad, el que con sus votos hubiésemos construido la reforma constitucional en materia electoral que requería el país. Si hoy aquí estamos discutiendo solamente la reforma presentada por el compañero presidente, es por su necedad, es por su arrogancia, es por su mezquindad, es por su torpe cálculo político que creen que derrotan al compañero presidente. Les voy a regalar la fotografía del domingo 27 con el compañero presidente caminando solo en medio de un mar de gente que lo acompañaba, que lo tocaba, que lo abrazaba, que lo besaba, que demostraba el enorme amor y confianza que le tiene. No se dan cuenta de qué lado está el pueblo. Les pese lo que les pese, el pueblo está de nuestro lado. A él servimos, nos seguirá apoyando. Y le mandan mensajitos a Marcelo Ebrard,
a Ricardo Monreal quisieran un rompimiento, les digo desde aquí sin ser vocero de nadie que nos vamos a mantener unidos, que vamos a llegar unidos al 2024, los 5 compañeros que aspiramos, Morena, PT y Verde, y los vamos a hacer picadillo en las urnas, y ustedes hipócritamente van a salir a decir que hicimos fraude electoral, aunque sea ese mismo INE parcial y tramposo, aunque sea el mismo dinero, aunque los medios estén de su parte, porque como lo dijo el compañero presidente, tienen ustedes más aspirantes que simpatizantes. Así están. Y de todos no se hace uno. No se hace uno. Miren, ¿ustedes creen que hoy votando en contra hemos sufrido un descalabro? Lo hicieron con la reforma constitucional en materia eléctrica. Los acuso de ser los responsables del saqueo a la nación de 490,000 millones de pesos al año. Los señalo con toda claridad. Ustedes son los responsables de esa sangría de la patria, como son responsables del Fobaproa, como son responsables de la deuda externa, como son responsables de los 600 muertos del PRD asesinados por luchar porque se respetara el voto. Ustedes del PRI y el PAN son responsables de eso. Los acuso y los señalo. Y les digo que son unos traidores a la patria. Les digo que el pueblo no se engaña. Les digo con toda claridad que ustedes, por racistas y por clasistas, están moral y políticamente derrotados. Vienen aquí a querernos dar clases de historia, diciendo que la república estaba en juego cuando no había república. El primer gobierno que hubo fue monarquía, de Agustín de Iturbide, que era el tatarabuelito del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Vienen aquí a decirnos que Porfirio Díaz fue la descomposición de la restauración de la República, cuando Porfirio Díaz fue un dictador que no tiene nada que ver con la restauración que Juárez inició, que encabezó. Vienen a decir, bueno, ¿para qué sigo con las imprecisiones históricas? Yo solo diría que Movimiento Ciudadano degeneró Convergencia en Movimiento Ciudadano. Lo único que les celebro es que hayan decidido ir solos, porque en su cálculo político ya vieron que la oposición va a perder, y sabe Movimiento Ciudadano que yendo solo le conviene más que yendo al cabuz del PRI y del PAN y del PRI. Del PRD ya ni hablo. ¿Para qué me ocupo? No tiene sentido. No existe. Parecieran empeñados en suicidarse políticamente. Les pese lo que les pese, les irrite lo que les irrite, les duela lo que les duela, el Partido del Trabajo es profundamente obradorista. Y el Partido del Trabajo es profundamente obradorista porque por ningún motivo, a riesgo de su propia suerte política, nunca le dará la espalda al pueblo, bajo ninguna circunstancia. Nosotros, todas las compañeras y compañeros que aquí ven, salimos del profundo corazón del pueblo. No estaríamos aquí sin que se hubieran abierto los caminos a la educación pública, laica y gratuita. No estaríamos aquí si mexicanos y mexicanas no hubieran empeñado su vida, y muchos de ellos hubieran pagado con su vida en la lucha por décadas porque se respetara el voto de la gente. No estaríamos aquí si el pueblo no hubiera insistido en 88 primero, y en 2006, y en 2012, y en 2018 nuevamente, con una tenacidad impresionante. No hubiera insistido en que se tenía que abrir los caminos del cambio, de la profundación, de la transformación profunda, si no hubiera insistido con su voto. Porque hemos tenido grandes líderes, muy grandes,
pero el más grande líder del país es el pueblo de México politizado, consciente y en pie de lucha. Larga vida a ese pueblo al cual representamos dignamente, al cual representamos con honor, con orgullo, con patriotismo. Se me enciende el ánimo solo de pensar que a todo ese pueblo humillado, olvidado, explotado, avasallado, despreciado, discriminado, que con su trabajo y su esfuerzo ha construido y sigue construyendo la riqueza de este país, y a ese pueblo que allende las fronteras, expulsado por sus gobiernos criminales, traidores a la patria, rematadores del patrimonio nacional, empobrecedores de la gente, tuvieron que emigrar por millones a los Estados Unidos. A ese pueblo le respondemos, ese pueblo representamos, de ese pueblo nos sentimos orgullosamente parte. Y ya nos podrán poner todos los motes racistas y clasistas y decirnos lo que gusten y manden, y siempre será motivo de honra y de orgullo, porque muy orgullosamente somos parte de ese pueblo. Insisto, sin ellos no estaríamos aquí, no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, y eso no lo vamos a olvidar nunca. No los vamos a defraudar nunca. No les daremos la espalda bajo ninguna circunstancia. Primero muertos que traicionar al pueblo de México. Bajo ninguna circunstancia daremos un paso que implique el mínimo de deshonra en ese compromiso que tenemos con el pueblo y con la patria. El compañero presidente el 27 de noviembre no solo caminó 6 horas y media entre una multitud enloquecida de amor y de patriotismo, todavía llegó a hacer un informe de casi 2 horas, dio datos, cifras, elementos contundentes que desmienten cada una de sus mentiras, y solo una cosa resalto en esta tribuna. Dijo: yo seré amigo del gobierno de los Estados Unidos y siempre estaremos en ayuda mutua. Pero si se atreviese a tocar nuestra independencia, si se atreviese a tocar nuestra soberanía, si se atreviese a tocar al pueblo de México, responderemos con la firmeza y con la dignidad que nuestra patria nos exige. Si solo fuera por eso, yo acompañaré, si solo fuera por ese compromiso, acompañaré en todo al compañero presidente López Obrador. Me dice por aquí alguien que ya, claro, cuando has tenido una relación personal con un usurpador de la presidencia de la República, con un traidor a la patria, con un rematador del patrimonio nacional, esto te parece excesivo, porque no se sabe lo que es el amor sincero al pueblo y a la patria, porque no se sabe lo que es un reconocimiento viril y digno a un líder político del tamaño del compañero presidente López Obrador, porque no se sabe lo que es tener principios y dignidad personal, porque no se sabe lo que es tener un nombre y un prestigio que perder. Mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos, una indígena náhuatl que tenía 3º de primaria, me enseñó el pundonor, la honradez, la dignidad y el compromiso con nuestro pueblo. Así es que por ella, por María Fernanda Campauranga, mi hermanita, por Valfre Vargas Cortés, que mucho lo extraño y echo de menos, mi hermanito, pero sobre todo por mi hermanito, el pueblo de México. Aquí me verán siempre en tribuna, defendiendo las mejores causas de nuestra patria. Larga vida al pueblo de México, insumiso e irredento. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y larga vida a esta revolución sin violencia, que es la 4ª transformación, que les informo, los próximos 50 años gobernaremos este país. Muchas gracias por su atención.
Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.